¿Qué es la libertad para el Padre Alberto? Wow. La verdadera libertad no es como usamos la palabra todos los días. Sea en el nombre de Dios, o sea en el nombre del Estado, en el nombre de cualquier ideología política, nada que le quite la libertad al ser humano, libertad de conciencia, libertad de acción, viene de Dios. Sí. El capitalismo es la empresa libre. Sí. Es la persona capaz de usar sus talentos dados por Dios para producir. ¿Qué hace el comunismo? Te quita tu libertad, te quita tu empresa y la vuelve empresa del Estado, te quita tus propiedades y te dice, no, aquí el que mando soy yo. O sea, es lo opuesto a lo que es la libertad. Bienvenidos a Sabor a Freedom, el espacio donde celebramos la libertad y las voces que se atreven a destacar en la multitud. Con ustedes, nuestro anfitrión, César Grajales. Como un faro de luz, esperanza, con sus mensajes y oraciones, el Padre Alberto Coutier ha dejado una huella profunda en el mundo del entretenimiento y de la fe. Hoy, en un episodio especial de nuestro podcast Sabor a Freedom, tenemos el honor de contar con su presencia. El Padre Alberto Coutier se ha convertido en una figura inspiradora para muchos, gracias a su capacidad de hablar con claridad y transmitir su mensaje de amor y compasión. Su voz se ha convertido en un referente para aquellos que buscan encontrar un equilibrio entre la espiritualidad y la vida cotidiana. En este episodio exploraremos el trastorno actual que se vive en Estados Unidos con la religión, la fe, y que juega un papel importante para nuestra comunidad latina. También conoceremos sus pensamientos sobre la importancia de la fe en nuestros jóvenes. Acompáñenos mientras nos sumergimos en una conversación enriquecedora con el Padre Alberto Coutier, quien compartirá con nosotros sus experiencias, reflexiones y consejos para vivir una vida plena y llena de fe. Prepárese para escuchar palabras llenas de sabiduría y que se inspire con la energía, el carisma que lo caracterizan al Padre Alberto Coutier. Bienvenido, Padre. Ay, gracias por esa presentación. No estoy seguro que soy digno de ella, pero muy buena. Lo es, Padre. Usted ha definitivamente inspirado a nuestra comunidad durante muchos años a través de todas las iniciativas llamaría yo, no solamente de entretenimiento, pero de comunicación, de llevarle el mensaje de fe a nuestra comunidad durante muchos años. Y eso habla muy bien del Padre Alberto porque está comprometido con nuestra comunidad. Muy aparte de que hoy sea su día de cumpleaños, está aquí inspirando a nuestra comunidad. Padre, muchas cosas que hablar, pero me encantaría empezar por el comienzo del Padre Alberto Coutier. ¿Dónde nace? ¿Cómo nace ese deseo de trabajar y seguir el llamado de la fe? Yo me siento cubano-americano. Nací en Puerto Rico. Okay. La gente dice, ¿pero cómo es eso? ¿Usted no es puertorriqueño? Digo, no, mis padres salieron de Cuba por el comunismo. Mi hermana la mayor nació en Cuba. Y desde muy temprana edad mis padres me insistieron en hablar español. Que yo nunca pensé, escúchenme bien, nunca pensé que me iba a valer de mucho en Estados Unidos, porque la cosa era aprender inglés, pero claro, mientras más creció la población latina, más importancia tenía el español. Pero sobre todo también, Padre, y luego vamos a esa parte de cómo llega a la fe, haciendo un paréntesis en el tema del idioma español, no solamente que es ya indispensable en el país, que por cierto, comentábamos hace un momento, que entre el 40 y el 45% de nuestra gente consume contenido 100% en español aquí en los Estados Unidos. Y estamos hablando de una comunidad en total que es de cerca de 60 o un poquito más de 60 millones de latinos viviendo en los Estados Unidos. Así que es un número grande. Pero ese español también le sirvió, obviamente, para cruzar esas fronteras. Porque yo recuerdo haberlo visto en Colombia. Cuando yo vivía en Colombia, yo veía su programa y obviamente millones de personas más a través de todo el continente de habla hispana que no sé si se siguen viendo algunos de los programas, pero creo que sí. Bueno, te voy a decir, César, estabas viendo a un muchacho con español
casero. O sea, mi español es gracias a mis padres y a mis abuelitos porque yo estudié todo en inglés. Pero pasó algo interesante, que desde muy temprana edad Dios se volvió algo muy importante en mi vida. ¿Cómo? Empecé en un grupo de jóvenes en mi parroquia, tenía 13, 14 años y yo era el mismo que ven ahora, extrovertido, hablaba mucho, interrumpía todo. Con el don de gente. Con el don de Siempre gente. me ha gustado. Pero allí, en ese grupo de jóvenes, conocí a Jesucristo de una forma personal. Entonces, Dios ya se volvió más que una rutina que tus padres te dieron, más que una doctrina aprendida, más que unos conceptos bellos y lindos espirituales, se convirtió en una relación personal conmigo. Y yo creo que gracias a eso, yo he podido llegar hasta el día de hoy, como he llegado hasta el día de hoy, en las altas y en las bajas, porque la relación con Jesucristo se volvió desde el principio muy importante para mí. Y yo creo que eso es lo que ha definido mi vida. Porque después tú te metes en el rollo de las instituciones humanas. Claro. Te metes en el tema de la iglesia a todo nivel. Y yo no era un cura normal, porque a mí me tocaba, yo viajaba. Había un momento en los 90s, cuando yo empecé en televisión, que yo conocía a todos los presidentes de América Latina, todos. Había estado en presencia de todos los presidentes de América Latina, desde una esquina del continente hasta el otro. Conocía a todos los cardenales, todos los arzobispos, toda la jerarquía. Iba a Roma, salía de Roma porque tenía toda esa red de conexiones. Entonces, la institución se vuelve muy importante para uno, porque uno es parte de la institución a todo nivel. Y yo creo que uno va aprendiendo, va viendo y va entendiendo. Y si tú me preguntas a mí hoy día, ¿cómo es que un sacerdote que fue católico romano puede hacer el proceso, después casarse, volverse sacerdote anglicano, estar donde estoy hoy, viviendo lo que estoy viviendo hoy, con 3 hijos, una esposa y un perro, y todo lo demás, ¿no?, que le acompaña a mi vida mediática, vamos a decir así? Creo que por esa relación con Jesucristo. O sea, todo comenzó en ese grupo de jóvenes, a los 12, a los 13 años. Y yo creo, padre, que esa historia es una historia de, en mi opinión, de éxito que demuestra cómo seguir ese llamado que tiene una persona, en cualquiera que sea su área, en que va a terminar influyendo a nuestra sociedad y a nuestra gente. Quiero hacerle una pregunta antes de continuar con otros temas también muy importantes. ¿Qué es el amor para el padre Alberto? El amor creo que lo aprendemos, por lo menos los cristianos lo aprendemos de Jesús, ¿no?, que dio su vida por amor a nosotros. El amor es el Dios que envió a su Hijo y se entregó completamente por la humanidad. ¿No? Entonces yo creo que eso se aplica al matrimonio, creo que se aplica al compromiso de vida que tú le das a tus hijos. El amor es sacrificio, es entrega, el amor no es un sentimiento. El sentimiento pasa, los sentimientos pasan, pero la entrega es firme y es constante. La comprensión del otro también es ponerse los zapatos del otro, ¿no? Exacto. Padre, y hablando de eso, la fe es tan importante para nuestra comunidad. Y hablando de la comunidad latina aquí en los Estados Unidos, cuando uno llega a este país, en el caso mío que nací en Colombia, emigré acá, yo creo que de las cosas que trae uno es la fe. Pero ¿qué le está pasando en la fe en Estados Unidos? ¿Qué está pasando con creer en Dios en Estados Unidos? ¿Qué está pasando en los últimos años? ¿No hay como una especie de pérdida de orientación, como que la gente está un poco desubicada en lo que es la fe en Estados Unidos? Es interesante, lo hemos visto. Es bueno que tú lo digas porque tú viniste de Colombia. La gente que viene de Venezuela, la gente que viene de esos países donde hay un catolicismo bien arraigado, yo siempre he apreciado esa fe que traen, porque traen una fe tremenda. La iglesia en Estados Unidos no estuviera donde está si no fuera por inmigración, quiero que sepas. Porque el norteamericano, dejó de ir a la iglesia en gran números después de los 50. Hubo un cambio cuando la misa cambió del latín al inglés. El norteamericano, como que esa revolución sexual y esos 60 fueron muy tumultuosos para la iglesia. Y de hecho, ahora lo que estamos viendo, cuando tú me preguntas qué le pasa a la fe, sociológicamente hemos visto ya durante varios años lo que es una disminución en el número de personas que dicen que creen en Dios. Olvídate lo demás. Sí, le dicen los nones, los sociólogos, N-O-N-E-S. O sea, que no creen en nada ni quieren creer en nada. Eso no lo hemos visto nunca antes en este país. ¿Pero por qué está pasando? En Europa existía por el secularismo tan grande que había. Yo creo que nosotros hemos fallado a pesar de que quizás nuestros hijos los hemos tratado de criar con ciertos principios religiosos,
hemos fallado de transmitirle a nuestros hijos la importancia de la fe. Y creo que las futuras generaciones han tomado la fe como algo, bueno, si tú lo sientes y quieres, bien, y si no, no. No lo hemos visto con ese sentido de obligación que lo tuvieron nuestros padres y nuestros abuelos. Entonces yo creo que en algún momento vamos a tener que regresar y hablo de regresar, no dar vuelta atrás al reloj, sino tratar de recuperar, sería la palabra correcta, esos principios básicos de la fe, ¿no? O sea, ¿por qué es importante tener a Dios en tu vida? ¿Por qué es importante lo que es la fe, el pecado, la gracia, las cosas básicas de la fe? Hemos dejado muchas de esas cosas. Padre, y en conexión con eso, tal vez ves un paralelo con los sistemas educativos aquí en Estados Unidos, donde pues la promoción de los valores, la parte moral, la ética, como que se ha dispersado, como que ya no está. Hay una desconexión entre eso y un paralelo con la carencia o la pérdida de la fe de los jóvenes. No tiene sentido lo que hacemos en nuestro gobierno. Dame darte un ejemplo. La Casa Blanca tiene un capellán. El Congreso tiene un capellán. Se ora antes de comenzar. El Senado tiene un capellán. La Corte Suprema tiene un capellán. O sea, todas, fíjate, la ejecutiva, la legislativa, la judicial, todas las ramas del gobierno tienen un capellán. Se reza, se habla de Dios. En las escuelas es prohibido. ¿Qué sentido tiene? Una señora atea en la década de los 70 logró sacar la oración de las escuelas. Con millones de cristianos y creyentes que hay en esta sociedad, una señora atea se puso a maniobrar y logró que se sacara usando la excusa de separation of church and state, la separación de iglesia y de Estado. No tiene sentido. Entonces, ¿qué pasa? Si tú me preguntas a mí, Padre Alberto, ¿por qué estamos como estamos? Ahí es porque estamos como estamos. Le hemos dicho a los niños y a las futuras generaciones, ¿sabes qué? Nosotros acá en el Congreso, en las altas esferas del gobierno, oramos porque esto es importante para esta gente. Pero ustedes, la futura generación, si se quedan sin Dios, no hay problema. Mientras que la economía vaya bien, mientras que puedan educarse y estudiar en una Ivy League School. Padre, y el tema de la oración, y quizá algunos argumentan la oración o Dios, muchos dicen es que no saben ni siquiera definir eso. Pero ¿qué es la oración y qué es Dios, por ejemplo? Para mí, Dios es amor. Dios es el Padre y Creador de todo. Sin Dios no se mueve nada en este mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que en la oración nosotros no agarramos a Dios de la barba, como algunos piensan, para controlarlo. No. En la oración nosotros elevamos nuestro espíritu, nuestra alma a Dios y tratamos de hablar con Él. Como hablas con tu padre, como hablas con tu esposa, tu esposo, con tu pareja, con tu ser querido, con tus hijos. Porque es una conversación con un ser querido. Tú amas a Dios, Dios te ama a ti incondicionalmente. Entonces, al orar, tú estás conectando tu ser con Dios. Entonces, para mí, yo creo que esa es la importancia de la oración. O sea, comunicarte con quién, con la fuente de tu ser, con la fuente de toda vida, con el creador de todo. Es una comunicación constante. Entonces, ahí es donde yo creo que estamos fallando. Porque quizás le hemos dado a nuestros hijos religión, pero no le hemos dado fe. Muy importante. Una gran diferencia. Sí, y yo creo que la religión la necesitamos. Te digo yo no creo esa gente que dice por ahí en la calle que ellos son espirituales pero no religiosos. Para mí eso es un cuento. Porque si tú miras, la Madre Teresa de Calcuta, Martin Luther King, Gandhi, todos los grandes líderes del mundo que han causado cambios en el mundo, han sido personas de fe, pero también religiosas. O sea, porque la religión está al servicio de la fe. ¿Qué está pasando ahora en universidades donde quieren suprimir las voces de un grupo, específicamente, por ejemplo, el tema de la gente que profesa la religión o el judaísmo, ¿no? Y los que de alguna manera han creado una lucha entre los musulmanes, los judíos, pero en sí el trasfondo es más político que realmente las fes. ¿Qué está pasando allí, sobre todo en estas universidades donde aparentemente está bien un grupo ahora y mal el otro, y quieren silenciar, en este caso, pareciera, a las voces judías? Lo que estamos viendo ahora en las universidades se llama ignorancia. Escúcheme bien, ignorancia. ¿Por qué? Estos profesores que se llaman progresistas, otros le llaman liberales, a mí no me gusta ponerle labels a las personas, pero
Estos profesores que creen que le están haciendo un favor a sus alumnos, dándoles un adoctrinamiento socialista, ¿no? De que mira los logros del comunismo, los logros del socialismo, son los mismos que están detrás de esta Tergiversación. ideología anti-Israel, anti el Estado de Israel. Mira cómo han matado a palestinos. O sea, nadie quiere que se muera ni un solo inocente, sea palestino o sea judío. Nadie. Y me parece fascinante, por ejemplo, muchos ondeando las banderas de los grupos LGTBQ+. Esas mismas personas en un estado, por ejemplo, en Palestina o en algún otro lugar de estos, donde enforzan las leyes del Islam extremo hace rato, es más, los condenan a muerte. Y los ponen, César, los ponen su foto en el periódico del día. Este es homosexual o este es tal cosa, y el próximo día los encuentran muertos. En línea con eso, padre, le tengo que hacer la siguiente pregunta. Algunos grupos sociales o algunas personas dicen, generalmente la gente de extrema izquierda o la gente de izquierda le dice a uno, oiga, pero ustedes son de fe por ser de derecha, pero se les olvida que en el caso del cristianismo o el catolicismo, Jesucristo era comunista. Yo creo que ¿Cuál es la respuesta a eso, padre? Yo creo que lo saca mayormente de las cartas de San Pablo, de la comunidad primitiva cristiana, que dice, compartían todo en común, todo lo tenían en común, no había ese concepto de propiedad privada. Pero es que no es el concepto de hoy día, era el concepto de una comunidad perseguida que compartían los recursos porque si no, no les iba a ir muy bien. Claro. Estoy hablando de comida, vivienda, todo eso. Si tú trasladas eso al socialismo y al comunismo del siglo XIX y XX, y la realidad que estamos viviendo hoy día, 21, en nuestro mundo todavía hay comunismo, que a mí me parece increíble, pero sí, estás hablando de otro concepto completamente. Para los primeros cristianos era la comunidad del amor, el compartirlo todo, el tener todo en común para poder edificar esa comunidad. Sin tener que oprimir pueblos para lograrlo. Exactamente. Mientras que hoy día, ¿qué significa eso? Bueno, hoy eso significa tú eres parte de una ideología atea número uno, o sea que por eso no puede ser cristianismo, el comunismo número uno, porque rechaza a Dios. Número dos, rechaza la libertad individual. Y Dios Dios a todos nos ha creado, nos hizo con un libre albedrío, nos hizo con libertad plena para tomar decisiones sobre nuestra vida. Correcto. Por eso te digo, sea en el nombre de Dios, o sea en el nombre del Estado, en el nombre de cualquier ideología política, nada que le quite la libertad al ser humano, libertad de conciencia, libertad de acción, viene de Dios. Sí. Entonces yo creo que cuando dicen eso, están viendo a Cristo. Mira, te voy a decir, tú ves el Che Guevara, por ejemplo, en toda América Latina, los camisetas, la barba, el Che Guevara. Venerado por muchos jóvenes, tristemente. Hasta la victoria siempre y todo eso. Esos muchachos no saben quién fue el Che Guevara. No saben que fue un asesino, un comunista frustrado. Eso es lo que fue él. Él no fue nada. Pero ellos lo ven como este héroe. ¿Por qué? Porque es el sentimiento antiamericano, el sentimiento anti-establishment. Es como decir, no, esto es lo que... Una especie de rebeldía. Y una especie de rebeldía. Y eso mismo hacen con Jesús. Yo no sé si tú lo sabes, pero Hugo Chávez en Venezuela, cuando empezó su revolución, empezó a adoctrinar a tanta gente, que entre ellos habían sacerdotes jóvenes, curas, que ponían la imagen de Hugo Chávez en el Cristo. Wow. Tremendo. En el Cristo, como diciendo, este es nuestro héroe, este es nuestro Salvador. Una especie de Kim Jong-un en Corea del Norte, donde las fotos de él están por todos lados y es una constante. Y en Cuba, los que vivieron la tragedia del comunismo se acordarán que muchos quitaron la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, que era tan importante en la familia cubana, y pusieron la foto de Fidel. Padre, y yendo a otro tema que también es importante y sobre todo para nuestra gente, nuestra comunidad y la gente que ha emigrado aquí, el tema de la economía, pero ¿dónde quedamos o cuál sería el punto medio para poder mezclar lo que es la economía, la ética, pero también la fe y a la vez seguir resaltando esos valores que tiene el individuo como tal y la perseverancia, que lo acabamos de tocar con el ejemplo de Jesucristo? ¿Dónde serían esas políticas públicas? ¿Cuál es el punto medio donde deberían de encontrarse y si el padre Alberto fuera un legislador? Esa condena
constante al capitalismo y la exaltación del socialismo como algo, como una utopía, eso me parece que ya pasó de moda. Yo una vez le escribí una carta al Papa Francisco porque él anunció que iba a ir a Cuba. Nadie esperaba que el Papa se reuniera con el ex dictador, bueno, digo ex porque se había retirado supuestamente Fidel Castro, pero él se reunió con él en su casa, que eso nunca lo hacen en ningún país democrático. O sea, tú nunca has visto un Papa venir aquí a Estados Unidos, a Washington, y reunirse con el presidente Carter, o un expresidente. No, se reúnen con el que está de momento como algo protocolar, ¿no? Él fue y se reunió con Fidel, y entonces yo digo varias cosas en esa carta, y una de las cosas que digo es, ¿por qué usted condena tan públicamente y con tanta fuerza el capitalismo, pero nunca escucho la misma condena hacia el comunismo? Y eso no es solamente el Papa Francisco. Quiero que sepas que esto ya llevamos décadas en este rollo con la diplomacia vaticana y con varios líderes religiosos de otros grupos y otras denominaciones. Yo personalmente, como me tocó ser director de una radio católica en una comunidad cubana anticomunista, me tocó hablar esas cosas fuertemente a diario. Radio Paz, no me olvido. Paz. Pero una de las cosas que te voy a decir algo es que la gente entiende el dolor. Pero el que no ha vivido en ese sistema totalitario, esa dictadura comunista, al que no ha tenido un padre como tuve yo, que lo metieron en la cárcel 2 veces injustamente porque no estaba haciendo nada contrarrevolucionario, simplemente por pedir la salida, por ser ingeniero, por... Si a ti no te duele, a veces no lo sientes y no lo entiendes. Entonces, ¿qué pasa? Que el tema de esa condena constante al capitalismo me parece tan absurdo porque el capitalismo es la empresa libre. Sí. Es la persona capaz de usar sus talentos dados por Dios para producir y hacer más. Y de hecho, proveer a otros empleos y a otros, ¿verdad?, a vivir una vida buena. ¿Qué hace el comunismo? El comunismo hace lo opuesto. Te quita tu libertad, te quita tu empresa y la vuelve empresa del Estado, te quita tus propiedades y te dice, no, aquí el que mando soy yo. O sea, es lo opuesto a lo que es la libertad. Entonces, yo no entiendo cómo es que ningún representante del Evangelio de Jesucristo, ningún representante de Dios y de la verdad pueda estar a favor de ese tipo de sistema. Ese sistema para mí es un fracaso. Miren donde sea que se instituye ese sistema y siempre es un fracaso. Los únicos ricos que existen en Cuba son los que viven en la dictadura, en la cúpula del gobierno. Correcto. Los demás... Anulados. Anuladas las libertades de la gente. ¿Y sabes cuál es el anhelo más grande del joven en Cuba? Irse. ¿Sabes qué triste? Que en Venezuela, que en Nicaragua, que en Cuba, lo que aspira un joven es irse de su propia tierra. Y, padre, y eso me trae a colación un pensamiento y sobre todo un comentario hace unos meses atrás del presidente de México, López Obrador, que, bueno, este señor prácticamente alaba al modelo cubano. Y siempre fue comunista. Sí, total, y celebraba que las remesas se habían incrementado en México. Para mí las remesas, cuando se incrementan en un país, es el equivalente a la cantidad de gente que tristemente ha tenido que dejar su país. Y en ese sentido, el tema migratorio. En el momento hoy que grabamos este episodio con el padre Alberto, hay una crisis migratoria aquí en los Estados Unidos nunca antes vista, muy, muy grave, con millones de personas tratando de cruzar o cruzando la frontera. Pero padre, ¿cómo tratar el tema de la crisis migratoria que enfrentamos ahora sin olvidar, obviamente, los valores cristianos, la compasión, pero a la vez, la legalidad que es tan importante? En cada nación tiene derecho a defender sus fronteras. La frontera siempre ha estado en crisis. Y cuando digo siempre, estoy hablando por lo menos más de 4 décadas. El problema no es ese. El problema es que si tú llegas a un país donde el sistema migratorio todavía no se ha aclarado, no se ha arreglado, no han podido los políticos de distintas facciones unirse para un plan, esto es lo que pasa. Y el desastre ahora ya se ha vuelto realmente partidista, porque por un lado tienes un presidente izquierdoso empujando una serie de ideas. Joe Biden. Y tienes todo un partido que está diciendo, no, pero eso no funciona. Entonces, en vez de tratar de resolver el problema ahora, lo están usando para su propio beneficio. En mi opinión, la moral, los principios, la compasión humana, la empatía humana, juegan un papel importante en esto. ¿Qué quiere decir? ¿O qué quiero decir? Lo que quiero decir es, sí está bien proteger nuestra frontera y la debemos proteger. Sí está bien que tenemos leyes y somos un Estado de leyes, no lo vamos a padecer. Pero a la vez,
todavía les digo que frontera abierta o frontera cerrada, los Estados Unidos de América es el país más humanitario del mundo. La gente entra, pero nosotros no sabemos de dónde vienen. Ujú. Yo te puedo decir que el gran número de inmigrantes con los que yo he trabajado como sacerdote son personas decentes, buenas, luchadoras, que quieren trabajar, que quieren luchar. El problema que tenemos hoy día es un problema de volumen. Mm. O sea, a la misma vez, nuestra economía no queda claro todavía para el ciudadano corriente cuánto necesitamos a esos inmigrantes. Porque yo sí te puedo asegurar que llega un momento, y se anunció en estos días que la tasa nuestra de nacimientos es la más baja en nuestra historia. Correcto. 1.6. Sí. O sea, estamos teniendo menos de 2 niños en cada Ujú. matrimonio. Significa que vamos a necesitar esa mano de obra y vamos a necesitar esos inmigrantes sí o sí. Usamos este tema para la política y desafortunadamente desde mi perspectiva como sacerdote, moralmente, en lo que es la compasión, la empatía, creo que tenemos que hacer algo por estas personas que quieren trabajar dignamente y seguir las leyes de este país, seguirlas, Claro, pero están tan desesperados en sus países que no tienen otra salida. claro, y consecuencia de políticos que simplemente vienen ahorcando a su población en cada país de origen. Horrible. Y le recuerdo a nuestra audiencia que estamos hablando con el padre Alberto Coutié. Ustedes obviamente ya lo conocen. Nos escuchan ahora, padre, también en todas las plataformas digitales. No solamente nos ven, pero nos escuchan en todas partes. Y les recuerdo que este podcast, Sabor a Freedom, es un proyecto de la Iniciativa Libre. Y si no ha tenido la oportunidad, pues va a poder ver muchos de los episodios que seguramente ve aquí. Ahorita mismo la edición los está poniendo. Muy buenos todos. O usted vaya a la página de Spotify, Apple Music, Amazon Music y todo esto para que siga escuchando este episodio fascinante con el Padre Alberto y todos los otros que hemos grabado. Padre, le tengo una pregunta. ¿Qué es la libertad para el Padre Alberto? Wow. La libertad no es gratis. Eso sí te puedo decir. La libertad requiere sacrificio, entrega. Y la verdadera libertad no es como usamos la palabra todos los días, ¿no? En casa o en una canción o cotidianamente hablando. La verdadera libertad es algo que es espiritual, es por dentro. Mm. O sea, libertad es poder tener la esperanza de saber que todos hemos sido creados para ser libres y para vivir a plenitud nuestra vida. El que no es libre no puede vivir a plenitud, está atrapado por algo. El que es libre es capaz de usar todo lo que Dios le ha dado para progresar, para vivir, para adelantar. Ujú, Dios nos hizo para ser libres, pero libres para el bien. ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú no usas tu libertad para el bien, al final vives atrapado por una serie de cosas que no te dejan ser realmente libres. Desde el punto de vista espiritual, el pecado es una gran esclavitud. Ujú. Hay quienes dicen, no, mira, pero hace estas cosas porque es libre. Usa drogas porque es libre. O es promiscuo sexualmente porque es libre. Eso no es libre, eso es libertinaje. Ojo, libertad es usar todo lo que Dios te ha dado, todas las facultades que Dios te ha dado, para hacer un bien y para vivir a plenitud tu vida. Eso Padre, es libre. me encantaría que por favor le mandara un mensaje a la cantidad de audiencia que tenemos, que es enorme en Sabor a Freedom, sobre todo en un tema específico en este año electoral. Creo que el tema de la división en el país, creo que nuestro Correcto. país está muy dividido. Padre, ¿qué le dice a todas esas personas que son intransigentes, no quieren escuchar otras voces y por el contrario terminan agravando el problema de la división en el país, peleando, gritando? Pero hay que entender, creo yo, que todas las voces son importantes en el proceso democrático, en el proceso y sobre todo electoral este año. ¿Qué le dice a esas voces que dicen, no, es mi verdad y punto? Yo creo que el gran enemigo de nuestra libertad, de nuestra democracia, de nuestra gran nación, es la ignorancia. No conozco un mayor enemigo. Y cuando digo ignorancia, digo, no leemos, no analizamos, no profundizamos lo que está pasando. Y hay personas que simplemente van a las urnas y votan por una carita linda, o votan por alguien que les cae bien, o votan por alguien por un solo tema. Señores, tenemos que profundizar muy bien todos los temas, votar con nuestra conciencia, ver qué es lo mejor para el futuro de nuestra nación
si queremos realmente continuar siendo ese faro de luz y de libertad en el mundo, de democracia en el mundo, tenemos nosotros que instruirnos un poquito más. A mí me preocupa muchísimo que esta polarización o esta división tan grande que estamos viendo, y cada día la izquierda es más extrema izquierda, la derecha más extrema derecha. Me gustaría ver un poco más de raciocinio y un poco más de equilibrio a la hora de tomar decisiones. Entonces, yo no estoy diciéndole a ustedes que sean indiferentes a su partido, no, o sean indiferentes a su ideología, no me tomen mal, la indiferencia nunca es buena. Lo que les estoy diciendo es, vamos a instruirnos un poco más, vamos a profundizar un poquito más para ver de dónde salen las cosas. Hay personas que nunca han votado republicano porque le dijeron, los republicanos son. Cada vez que usted escuche eso es un error. Eso casi se aplica a todo en la vida, esa generalización. Yo no busco por los demócratas porque los demócratas son. Entonces, ¿qué pasa? Tú haces eso y entonces ya dejaste de pensar. ¿Alguien pensó por ti? Padre, de verdad ha sido un honor tenerlo aquí en Sabor a Freedom. De verdad, muchísimas gracias. Sobre todo, reitero, hoy en el día de su cumpleaños. Y queridos amigos, pues ha sido un placer traer este gran invitado hoy, el Padre Alberto Coutié, que sé que ha entrado a las casas de millones de nuestra gente en todo el continente americano. Y usted, querido amigo, quédese aquí en sintonía de Sabor a Freedom y recuerde que hay muchos más episodios que puede escuchar o ver y cada semana hay nuevo contenido aquí en Sabor a Freedom, un podcast patrocinado por la Iniciativa Libre. Hasta pronto. Concluimos Sabor a Freedom. Sintonice cada semana a través de las redes sociales de la Iniciativa Libre. YouTube, Libre Initiative. Facebook, The Libre Initiative. Twitter X, @Libre Initiative. Instagram, @WeAreLibre. O visítenos en lainiciativalibre.org.